El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. La opinión es una herramienta de construcción de territorio. Compartiendo nuestro punto de vista, generamos desarrollo. En AUPAN Televisión, usted tiene la palabra. Hoy en el programa Tiene la Palabra con los profes tendremos como invitada a la señora Inés Elvira Ochoa, profesora de la Institución Educativa Juan de Dios Uribe, quien nos hablará desde su punto de vista acerca de la educación nocturna, su visión sobre los institutos sabatinos y la importancia de las fiestas de la antioquenidad, 3 temas de mucha trascendencia para la historia de nuestro municipio. Este es un espacio para la recuperación de la identidad andina a través del diálogo, un momento de encuentro con la memoria. Esto es Tiene la Palabra con los profes. Cordial saludo a todos los televidentes de AUPAN Televisión en su programa Tiene la Palabra con los profes. De nuevo, como cada 8 días, estamos los profesores Juan David González y Víctor Manuel Morato Tobón. Juan David, bienvenido y buenas noches. Gracias, Víctor. Cordial saludo a los televidentes y un agradecimiento especial a AUPAN Televisión. Hoy compartiremos el espacio con una profesora muy reconocida en el municipio de Andes, que personalmente me alegro mucho, como con todos los invitados, de tenerla acá en nuestro programa. Inés Elvira, bienvenida. Juan David, Víctor, muchas gracias por la invitación a UPAN Televisión, muchas gracias por este espacio de poder conversar sobre mis percepciones de lo que ha sido ciertas situaciones y espacios en el municipio de Andes. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Víctor, con Inés Elvira podemos hablar de educación nocturna en Andes, de pronto alguna visión de lo que puede ser la educación en los sabatinos y de la intención de la celebración de lo que llamamos antioquenidad. ¿Por cuál de los 3 temas podemos empezar, Víctor? Empecemos por la nocturna, que Inés Elvira le dedicó mucho tiempo de su vida profesional. Sí. No mucho tiempo, sino los iniciales, que son los más sí. Emotivos y los más especiales para uno como docente, ¿cierto? Cuéntenos del sabatí, del nocturno de Juan de Dios Uribe. Víctor, yo llego al nocturno todavía estudiando en la universidad, haciendo todavía mi licenciatura en educación. Llego al nocturno después de haber estado unos meses en el día haciendo unos reemplazos y por suerte... Discúlpame, de español. De español en octavo. Sí, haciendo unos reemplazos de español. Estaba estudiando ciencias sociales, licenciatura en ciencias sociales, y llego a hacer unos reemplazos de español como las cosas particulares de la educación en Colombia. Fue una experiencia maravillosa. Yo el nocturno siempre lo voy a recordar con mucho cariño. Digo que por suerte llegué al nocturno a trabajar allá con la gente que me tocó, con los compañeros de trabajo que me tocaron, con los directivos docentes con los que tuve la oportunidad de compartir y que fueron las personas que guiaron esos primeros años de labor docente. Es una experiencia maravillosa, maravillosa porque en el nocturno se trabaja con gente muy vulnerable, inicialmente muy vulnerable, y en segundo lugar muy deseosa de aprender un montón de cosas y de hacer muchas cosas a su alrededor y con su vida. Entonces es una experiencia muy linda, muy enriquecedora y que le marca a uno. Ahí sí, si alguna duda se tenía sobre cuál quería ser la profesión mía en la vida, se disipó inmediatamente que empecé a trabajar con los muchachos. En ese nocturno, cuando usted llegó, mejor dicho, iniciaron ambos la vida académica, me refiero a ambos con el colegio y con usted, o cuando usted llegó al nocturno ya existía el nocturno? No, ya llevaba sus años el nocturno. Yo llego en el 91, finales del 91, y a partir de ese momento hasta el 2012 estuve allá. Pero llevaba mucho tiempo, ya había sido fundado por el profesor Marco Tulio. Hace por ahí 5 años antes. Sí, más o menos, creo que un poco más, sí. Pero la nocturna empezó 5 años antes, en el 86. Tal vez, sí, más o menos. Llevaban trabajando ya don Marco Tulio y otros docentes, don Darío, don Evelio y otros docentes ahí en el colegio bastante tiempo ya. Cuando llegamos, el equipo que apareció a partir de ese momento, no porque haya llegado yo, sino porque llegamos nosotros. Fue un equipo docente maravilloso el que se conformó en el nocturno, todos con una mira específica, y era trabajar
con los estudiantes del nocturno, con los profesores del nocturno y con los directivos del nocturno. O sea, éramos un equipo de trabajo unido con el objetivo del nocturno, no de cada uno salir pues como con su propia... Una pregunta que siempre, desde que la jornada laboral de ustedes, ¿cuál era? ¿Trabajabas también en el día y luego en la noche o esa etapa solamente en la noche? Solamente en la noche. En ese momento el colegio, el nocturno, era un anexo al Juan de Dios Uribe, no una jornada como en la actualidad que es la jornada nocturna. En aquella época nosotros teníamos una jornada académica de 4 horas. Los muchachos empezaban a las 6 de la tarde y terminaban a las 10 de la noche. Los docentes llegábamos tipo 5, 5 y media de la tarde y esa era nuestra jornada. Teníamos el día libre para nosotros, pues las actividades de cada uno. Pero estábamos nombrados así desde Secretaría de Educación, no era ningún tipo de beneficio que nos dieran las directivas, no. Era ese el tipo de vinculación al que nosotros estábamos, valga la redundancia, pues vinculados en ese momento, sí. Que eso cambió con la legislación del 2001 más o menos. Ya se pasa, posteriormente, ya se pasa a ser profesores de horas cátedra. Los que estábamos vinculados con el nocturno nos reubican en otros colegios, de ahí salen para el Marco Fidel Suárez, para el María Auxiliadora, y en el mismo Juan de Dios en el día. Ya nos reubicaron a todos los profesores y se contrata por horas cátedra u horas extras a los docentes. O sea, que deja de ser un anexo del Juan de Dios Uribe y pasa a ser jornada. Y pasa a ser una jornada, correcto, una jornada nocturna con el mismo rector, con los mismos coordinadores, porque en aquella época nosotros teníamos un coordinador aparte, el rector sí era el mismo. Lo recuerdo con mucho cariño, don Darío Toro, el coordinador, una persona maravillosa, don Evelio Peña, era solamente el coordinador del nocturno y los demás eran coordinadores en el día, no tenían ninguna injerencia en las actividades nocturnas. Profe, esta educación nocturna, pues además de la jornada, porque ya es obviamente en la noche, ¿qué otra diferencia tiene con la educación diurna, por decirlo así? Pues además de que es en la noche, además de que apenas son 4 horas, pero la connotación académica, ese espacio me refiero al tiempo y a la compartir con el estudiante, ¿difiere en algo del día o es prácticamente igual? Sí, yo aclaro que lo que voy a hablar en el programa son mis percepciones, es la forma en que yo veo las cosas, la forma en que las viví y los recuerdos que tengo, diferentes a los que tendrán muchas personas y lo que han vivido otras personas. Yo pienso que sí, hay una diferencia muy notoria entre los estudiantes del día y los estudiantes de la noche. Los estudiantes de la noche, y hablo de aquella época y en buena medida también en la actualidad, son poblaciones muy vulnerables. ¿Poblaciones vulnerables en qué sentido? En el sentido de que sus estudios formales no se pudieron llevar a cabo porque o se casaron o tuvieron hijos o tenían que ayudar a mantener las familias, a trabajar horas extenuantes pues, y trabajos muy duros en el día. Otros porque sus problemáticas sociales y personales eran muy duras, pero que nunca fueron impedimento para el trabajo en el nocturno. Nosotros tuvimos grupos muy, como diríamos los docentes, en palabras de nosotros los docentes, grupos muy duros, grupos muy fregados, pero que fueron como saliendo de esa dificultad, de esa situación de vulnerabilidad, y lograron graduarse, y en este momento tenemos gente llevando unas vidas bastante ejemplares, por decirlo de alguna manera. A diferencia de los estudiantes del día, que son adolescentes, que el 98% de ellos, sus papás, asumen las responsabilidades económicas, las responsabilidades de educación, las responsabilidades de los estudiantes, que pueden dedicarse exclusivamente al estudio, solamente al estudio, no tienen nada que hacer. Los del nocturno no, entonces sí hay unas diferencias bastante notorias entre ambos. Y eso permitía que el trabajo con el nocturno fuese muy agradable. Eran estudiantes con los que usted podía salir una noche a rumbear y al otro día en su clase tranquilamente, sin ningún tipo de confusiones. O sea, anoche estuvimos bailando, pero hoy estamos en clase y eso es lo que estamos haciendo acá. Profe, otra pregunta con respecto a eso de atender y de entender la vulnerabilidad. Entonces, el espacio académico, ¿cómo se daba? Porque entonces supongo yo que no se debía llegar con esa rigidez con que se le llega al adolescente, porque si no el adolescente no entiende a qué se fue.
cómo entonces poder abordar lo académico y lo social con estos estudiantes adultos y de situaciones difíciles en su vida personal. Y complemento la pregunta, debido a que por la legislación, por todos los cambios de concesión que se tienen desde arriba en la educación, eso también permitió que apretaran un poquito académicamente al nocturno, y eso influyó también en el bajón de la población estudiantil. A ver, yo pienso que no tiene mucho que ver ese asunto con que haya disminuido la población estudiantil. Nosotros, respondo a ambas preguntas. La primera, nosotros los profesores del nocturno tuvimos siempre muy claro que el nivel de exigencia para los estudiantes del nocturno no podía ser igual a los estudiantes del día, por el punto que tocaba ahorita. Nosotros llegábamos a veces al colegio y encontrábamos muchachos que todavía venían colorados, cansados, se sentaban en una silla a cabecear porque habían tenido que hacer obras de carretera, porque venían de coger café, porque venían de hacer una cantidad de trabajos impresionantes. Gente que venía desde el campo a trabajar. Entonces nosotros entendíamos que a un estudiante que tenía esa situación personal no se le podía exigir en el mismo nivel, pero tampoco regalarle todo. Entonces aprendimos a, ¿cómo lo diríamos? Sí, gracias. A equilibrar ese aspecto de la exigencia académica con el aspecto de su individualidad y de su problemática personal. Entonces en el colegio se estudió, se aprendió, se les enseñó a los muchachos la parte académica, pero también se les enseñó a los muchachos que allá podían ir a descansar, podían estar tranquilos, podían ir a reírse con sus compañeros, a sentarse a contárselo del día, a aprender lo que el otro estaba haciendo y que no tenía él el acceso a eso. A socializar en medio de la academia. A socializar en medio de la academia. Con los muchachos del día, les decía ahorita que ellos, su responsabilidad es básicamente en el 98% de los casos, academia. Pare de contar, de manera que en el día el nivel de exigencia debe ser superior. Ahora, ¿por qué baja el nivel de estudiantes en el nocturno? Yo pienso que fue determinante el cambio en el sistema, o sea, que pasamos de ser un anexo a ser una jornada contratados los docentes por horas cátedra o por horas extras, con la dificultad que implica eso. Usted Perdón, que trabaja... que llegan ambos públicos muy cansados, el docente que llega de trabajar toda la jornada, entonces también me imagino yo que quedó un poquito nubilado para entender el cansancio del otro. No sé si estoy siendo muy atrevido con eso. No, Juan David, yo pienso más bien que es en el sentido de la dificultad, de que el docente, para evitar eso que usted me está poniendo ahí, que es real, yo después de trabajar todo un día no llego suficientemente descansado en la noche. Es muy difícil entonces conseguir los maestros que se quieran comprometer con la noche. Y si lo hacen es una hora de clase y ya vamos a descansar, no le dedica el 100% como le dedicaron ustedes. Exactamente. Entonces el profesor lo hace de muy buena voluntad, son excelentes docentes porque tenemos gente queridísima y maravillosa trabajando con nosotros en el nocturno en este momento. Pero es esas dificultades, o sea, no hay docentes que quieran trabajar en el nocturno, lo suficientes que necesitaríamos. Lo que dice Víctor es cierto, van y dictan una hora y se van para su casa porque ese es el espacio que se les está pagando hora clase. Entonces no hay esas actividades alternas que deberíamos de tener en una actividad como hacíamos antes. Nosotros estábamos dedicados 100% al nocturno, entonces podíamos hacer toda la cantidad de actividades que hace normalmente un docente en su lugar de trabajo. ¿Usted también trabajó por horas extras o no? Yo tuve la oportunidad también de trabajar horas extras en el nocturno, trabajando en el día. Estaban los estudiantes sin profesor en ese momento, se me pidió el favor, yo acepté. Y honestamente admiro los docentes que llegan después de una jornada diaria a trabajar en la noche, porque uno termina cansado y entonces uno se pasa el día trabajando, el día y parte de su noche, y se va agotando, se va cansando, y con las consecuencias normalmente es que eso trae sobre un ser humano docente que debería de tener, ¿cómo lo digo? Una palabra afortunada, que debería de tener su capacidad muy fresquita porque está trabajando con personas y no con máquinas. Exacto. Con todo el respeto que me merece todo tipo de trabajo, pero una persona que trabaja con personas tiene que estar siempre muy tranquila para poder que su trabajo sea más efectivo. Sí, porque es que yo no sé, uno le podrá dar el golpe al computador y el computador no se va a poner a llorar, ¿cierto? Pero un ser humano que esté al frente de uno pues va a llorar hasta por la mirada fea, ¿cierto? Correcto. Víctor, ¿vas a preguntar algo? Pasemos a otro tema
a otro tema que no me gustaría que dejáramos, el Día de la Antioqueñidad. El Día de la Antioqueñidad es una celebración que se volvió andina, ¿cierto? Sí. En todos los colegios, en los 11 establecimientos educativos que hay, en los corregimientos y todo. Pero pocos saben de sus orígenes y de cómo nació y dónde nació, que es lo más hermoso. Ajá, porque sí. Entonces no le vas a quitar la oportunidad de contarnos dónde nació y por qué. Sí, eso es Sí. A ver, yo les decía ahorita que en el nocturno hubo un equipo de trabajo maravilloso. Éramos docentes, pues con todos los bemoles que tenemos los seres humanos y los docentes. Gente muy buena, gente no tan buena, pero todos con un objetivo común que era el trabajo por el nocturno, por los muchachos del nocturno, porque ese colegio le diera una oportunidad realmente válida a la gente que estuviera allá. Surge del equipo docente, en esa época doña María Luisa, doña Consuelo, don Miguel Ángel, doña Celina, Inés Elvira, otros docentes que en este momento se me escapan. En reuniones de profesores fuimos como planeando y craneando hasta que llegamos a la propuesta. ¿De quién sale? Probablemente de alguno de nosotros diría, pues hagamos esto, pero es mejor tomar lo que sale del equipo. Del equipo. Del equipo. Me parece que sale más bien del equipo, porque en realidad es eso, es un trabajo de equipo. Nosotros lo propusimos porque nos interesaba que aparte de lo académico, los estudiantes del nocturno tuvieran otras posibilidades de creatividad, otras posibilidades de relacionarse en lo social, como lo decía Juan David ahorita, y que invitáramos a la gente de fuera a que nos viera, a que nos visitara, a que vieran que el nocturno tenía cosas muy ricas. Y que fuera en la noche. Sí, y que fuera en la noche. Lo propusimos para celebrar la fiesta de la independencia de Antioquia, pero queríamos algo distinto. Entiendo que en algunas partes de Antioquia como que ya se venía celebrando, pero realmente nosotros no sabíamos. O sea, la idea fue original de nosotros en tanto que no conocíamos que en otros lugares se estaba haciendo. Parece que sí. Luego empezamos entonces a planearlo y a sacarlo con los estudiantes. Entonces los grupos... Entonces quiero hacer énfasis en algo. Eso nació para celebrar la independencia de Antioquia. La independencia de Antioquia. En el nocturno, correcto, obviamente de Juan de Dios Uribe de correcto, Andes. Sí. Para celebrar la independencia de Antioquia y darle un valor agregado a lo que era la independencia. O sea, es innegable que hubo una lucha, que hubo una revolución. Es innegable que esas luchas generan violencia, pero también es innegable que el antioqueño tiene un espíritu diferente. Yo no hablo del espíritu del antioqueño astuto, pícaro, burletero. Casi que bribón a veces. Casi que bribón, correcto. Sino del antioqueño trabajador, del antioqueño honesto, del antioqueño que todavía conserva el valor de la familia, del antioqueño acogedor, solidario. Y que a pesar de los obstáculos sale adelante. Correcto, sigue para adelante. No se vara, ¿cierto? Esa es una de las cosas. Pero en el buen sentido de la palabra. Eso, el buen sentido de la palabra. Por el lado amable decía un personaje de televisión. que con ese espíritu se fundaron estos pueblos a pesar de la topografía, a pesar de la... Es cierto. Entonces nosotros queríamos celebrarnos como antioqueños y de ahí el nombre de la antioqueñidad. O sea, somos antioqueños, entonces nuestro espíritu es el espíritu de la antioqueñidad. Sale de ahí el trabajo. Qué pena interrumpo. ¿El nombre antioqueñidad ustedes lo estudiaron desde el lenguaje o simplemente pues sonó como bonito, digamos esto antioqueñidad porque suena a eso? Pues a ver, en esa época contábamos con don Neptalí en el colegio. Supongo que alguna cosa tendría que decirnos don Neptalí de que eso se podía, de que el término era adecuado. O que no se podía, lo hubiera dicho. Sí, o de que si hubiera sido disonante, don Neptalí inmediatamente nos hubiera dicho, no, eso no suena. Y sumamos lo otro, don Darío. Imagínese. Ahí no había. Y don Darío Toro también con su lenguaje y su sapiencia tampoco nos hubiera dejado pues hacer algo así. Entonces sale como del común y del sentido del rescate del espíritu del antioqueño, pero repito, en el buen sentido de la palabra. Empezamos a hacerlo con casetas decoradas, adornadas con los muchachos. Recuerdo la primera que hizo Alberto Horacio, profesor del nocturno también y que en este momento está en el Juan de Dios. Hizo una casa típica antioqueña. La pintaron, la montaron allá y entonces eso fue el furor impresionante, todo el mundo quería ir a ver la casa antioqueña, era muy bonita. Habiendo casas antioqueñas en el Parque de Andes, pero vamos a ver la que hicieron. Por supuesto, porque eso fue realizado por los muchachos ahí con Alberto Horacio.
Tuvimos, o sea, eso se convirtió, para nada, nunca pensamos en el sentido de recoger dinero. Esa era mi pregunta. Sí. Si en ese tipo de actividades ustedes también empezaban a curar la entrada a la casa, o a vender el plato de frijoles, o a vender el chorizo con patacón, qué sé yo. Ustedes dicen que no, que esa no era la... No, la intención en ningún momento era el dinero. Obviamente sí se llevaron venticas, porque los muchachos, pues, para atraer la gente, y porque en esa época no estaba prohibido hacer fiestas en los colegios. Entonces nosotros íbamos a celebrar la antioqueñidad, pero también íbamos a hacer una fiestecita. Entonces se llevaron diferentes comestibles, hubo licores en esos días también, hicimos fiesta, se hizo fiesta, llegaron gentes invitadas de todas partes, porque eso era lo otro, que la gente del pueblo fuera al colegio, al nocturno, y lo viera con otros ojos. Y realmente tuvimos gente, en esa época profesores de todas partes fueron al colegio, iban allá a la antioqueñidad, y la comunidad iba a visitarnos. La comunidad fue a visitarnos. Nosotros nunca recogimos dinero, se vendieron cositas y los grupos luego con eso hicieron sus actividades pues fuera del colegio. Pero entonces no era el objetivo principal hacer ventas, sino nunca. Atraer la comunidad al Juan de Dios Uribe en el anexo, en el nocturno, y valorar el espíritu antioqueño. Correcto, porque es que es eso. O sea, si usted es de aquí de Andes, el Juan de Dios es de Andes, el nocturno es de Andes, pues hombre, los andinos que somos antioqueños reunámonos en un espacio y compartamos ese espacio. O sea, la antioqueñidad como un evento integrador social entre la nocturna, que está muy relegada socialmente, y decir que estamos aquí, que era un espacio académico, correcto, pero también era social. Correcto. Y que la gente quisiera ir allá y quisiera acompañarnos. Ya se extiende la antioqueñidad en otros espacios, se ha cambiado mucho lo que fue ese sentido inicial, aunque sigue convocando gente, sigue yendo mucha gente a donde todavía se celebra. Nosotros ya hacemos solamente el acto cívico que se hace para la independencia de Antioquia. Nosotros ya llevamos 2 años sin hacer una fiesta de la antioqueñidad, solo haciendo el acto cívico del día. Los pioneros ya no hacen antioqueñidad, sino acto cívico. Hacemos acto cívico. Ahí sí me veo obligado a preguntar, ¿qué es esa decisión tan drástica? Bueno, la decisión drástica, pues yo quisiera conversarla con todos los docentes y con los directivos y con los mismos estudiantes, porque cada uno diría una cosa diferente. Nosotros estamos haciendo el acto cívico del Día de la Independencia de Antioquia. No estamos ya celebrando el Día de la Antioqueñidad porque no queríamos, nos parecía que volver este asunto un acto, yo no quisiera decirlo de negocio, porque me parece un poquitica dura la palabra, pero realmente se estaba llegando a eso, o sea, que todo el mundo tenía que llevar ventas, todo el mundo tenía que vender algo, todo el mundo tenía que generar dineros. Nos pareció que no, que ese no era el sentido de la antioqueñidad, aparte de eso que involucraba muchísimo gasto de los padres de familia, y en nuestra comunidad yo creo que a veces no estamos para tener gastos extras a lo que es nuestra supervivencia cotidiana. Entonces había necesidad de gastos extras, había muchas actividades que realizar, y nos pareció que era mejor volver como al sentido básico de lo que es el Día de la Antioqueñidad, de la celebración de la independencia de Antioquia. Estamos en proceso de replantear, estamos en proceso, no queremos dejar de aquí en adelante sin celebrar la antioqueñidad, pero estamos en proceso de replantear de qué manera podemos regresar al espíritu inicial de esa celebración. ¿Qué tiempo se tardó en esa idea inicial a que se pegaran los a la idea los demás colegios? ¿Y cuál fue el próximo colegio que se pegó al parche, como diríamos nosotros? Víctor, no lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro. Yo sé que después empezaron, creo que el San Juan fue el segundo. Tengo entendido que fue tal vez Santa Rita. Me parece que fue Santa Rita. Y luego los colegios de acá, que lo han ido celebrando cada uno en su estilo. Cada uno muy respetable, cada uno con sus diferentes actividades, pero no tengo muy claro, me parece que fue Santa Rita y luego el San Juan. Tiempo para eso, 3, 4 años, póngale. Nosotros hicimos unas 3, 4 celebraciones de la antioqueñidad solos. Sí. Luego la pasamos al día. Y ya incluso en la noche no se hace o se hacía solamente en el día, en la noche dejó también de realizarse, y ahorita ya en todo el colegio no la estamos haciendo. Bueno, Inés, para terminar,
que ya se nos está agotando el tiempo. En pocas palabras, para Inés Elvira, ¿qué ha significado el nocturno? ¿Qué ha significado, pero no solamente para Inés Elvira, sino para la sociedad andina? A ver, Víctor, yo creo que ha significado una opción. Es una opción que le permite a muchas personas tener acceso a la educación, tener acceso al mundo de la academia, tener la posibilidad de continuar su proceso en otros aspectos de la vida. Si yo pienso que soy una ama de casa y de aquí no voy a hacer nada más, puedo entrar al colegio a aprender lo que mis hijos van a aprender y por lo tanto yo puedo más efectivamente ayudarles en su estudio. Si yo soy un trabajador que creo que mi vida solamente va a ser dedicarse al trabajo, puedo acceder a las relaciones con otros, con la docencia y con la academia y encontrar que aparte de mi mundo existe otro mundo al que yo puedo tener acceso. Si soy un joven con problemas, con vulnerabilidades, llego al colegio y me abren un espacio donde yo puedo transformar esa vulnerabilidad en una fortaleza. En una oportunidad. En una oportunidad. Yo creo que el nocturno y toda la educación para adultos, llámese nocturno o sabatino, es una oportunidad para cualquier sociedad. Justamente esta semana como que estaban haciendo unos análisis en Colombia a ese respecto y decía uno de los ministros que Colombia tiene unas falencias impresionantes en el sector educativo, sobre todo en el rural. Y el nocturno y la educación de adultos no son la salvación, pero son un granito de arena en la solución del problema educativo. Entonces me parece que el nocturno y la educación de adultos debería fortalecerse cada vez más. En lugar de permitir que desaparezca, es fortalecerla y convertirla en esa oportunidad para muchas personas. En eso iba a terminar, o sea, la educación de adultos es una oportunidad. Es una oportunidad. Bueno, Inés, mil gracias por habernos acompañado hoy en el programa. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Víctor, gracias a usted. Bueno, Juan, y televidentes, nos vemos en el próximo programa de Tiene la Palabra con los Profes. Muchas gracias. La opinión es una herramienta de construcción de territorio. Compartiendo nuestro punto de vista, generamos desarrollo. En AUPAN Televisión, usted tiene la palabra. AUPAN, la televisión de los andinos.